Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenido a un nuevo capítulo de Endorfinas. Vamos a hacer una actividad que me gusta repetir cada cierto tiempo, que es responder a las preguntas más frecuentes que me llegan. Esta vez vía la cuenta de Instagram del podcast, que es podcast_endorfinas. Y esa es la manera como ustedes pueden comunicarse conmigo y la manera como pueden enviar preguntas. Y antes vamos a, por supuesto, agradecer a Cuarto Back. Y revisen la cuenta, el site cuartobat.com, donde van a obtener una gran cantidad de información sobre el béisbol mexicano y el béisbol a nivel internacional. Y también una revista que realmente es un lujo leerla. Así que no duden en ir a cuartobat.com y revisar todo el contenido allí. Y mi agradecimiento por siempre a toda la estructura de Cuarto Bat, que me permite muchas veces continuar, si se quiere, con el podcast. Bueno, en la semana hicimos unas preguntas en la cuenta de Instagram sobre qué temas les gustaría que tocáramos en el podcast, y me llegaron varias alternativas. La verdad que hay muchas interesantes, hay unas que se repiten, y voy a leer básicamente las que tengo aquí en pantalla, y me disculpan si no digo quién es la persona que envió la pregunta, porque no distingo sino la dirección de la cuenta de Instagram, que realmente no dice quién es muchas veces. Así que, pero sí voy con la pregunta. Y empecemos. La primera viene de EA Baseball y dice: el control de los peloteros por parte de los equipos es un descaro. ¿Cómo los retienen? Yo me imagino que, y por supuesto aquí hay una combinación de preguntas, de opciones, de temas a discutir y de opiniones, ¿no? Entonces, en este caso, esta cuenta EA Baseball nos dice que es un descaro el sistema del control de los peloteros por parte de los equipos. Si quieres, vamos a dar un repaso de ese tema antes de pasar a la siguiente pregunta. Realmente, a nivel del béisbol de Grandes Ligas, por mucho tiempo existía la llamada cláusula de reserva, y en ese caso los equipos tenían control de por vida sobre los jugadores que firmaban, y eso obviamente es exagerado, ¿no? Incluso fue objeto de algunas demandas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, y eso se mantuvo así hasta que, por una estrategia de Marvin Miller y el sindicato, en el famoso caso de Messenger y McNally, un árbitro independiente destruye la cláusula de reserva y empieza la era de los agentes libres. Cuando se empieza a discutir esa transición entre la cláusula de reserva, donde los equipos tenían, repito, control de por vida de los jugadores, a este nuevo sistema de agentes libres, los equipos dijeron: bueno, yo tengo que tener algún control sobre los jugadores, porque yo hago una inversión en los jugadores, ya sea a través de los bonos de firma, ya sea por todo el entrenamiento que ellos tienen que pasar en ligas menores. Todo eso lo pago yo. Entonces no puede ser que un jugador, yo haga una inversión de millones de dólares, llegue a las Grandes Ligas y luego de un año se convierta en agentes libres. Entonces eso no tiene sentido, porque le quita la motivación de los equipos a invertir en jugadores. Y el sindicato y Marvin Miller aceptaron, por supuesto, esa tesis, que es la misma en casi todas las ligas. Entonces el punto allí era realmente determinar qué cantidad de tiempo era suficiente para que los jugadores, para que los equipos tuvieran control sobre los jugadores, y antes de que este jugador pudiera convertirse en agentes libres. Y se habló de muchas cantidades. En el libro de Marvin Miller habla de esto: 10 años, 9 años, 7 años. Al final hubo un acuerdo de los 6 años
de servicio, que no son 6 temporadas. Dentro de esos 6 años de servicio, como uno de los aspectos siempre álgidos es el tema salarial, se creó el arbitraje salarial para la mitad de esos 6 años de servicio y en algunos casos, en los casos de los Super 2, para 4 de los 6 años de servicio. Y ese tiempo de 6 años de servicio se consideró suficiente de control para los equipos. Así que es un asunto, yo no sé si realmente la pregunta va dirigido allí, pero si ese es el punto, también yo entiendo que muchos pueden ver que esos 6 años de servicio son muchos. Eso fue un acuerdo con el sindicato, y también yo creo que hay que entender que existe realmente una inversión de los equipos en los jugadores y que esa inversión necesita ser protegida, porque si no, repito, ¿quién va a pagarle un bono? Por lo menos si tú eres Pittsburgh y tienes una selección alta en el draft, ¿para qué tú le vas a pagar un bono alto a esa selección si tú sabes que después de un año se va a ir del equipo? Entonces no le veo el sentido de eso. Ahora, que si 6 años sea mucho, eso es otra pregunta. Pero eso fue el acuerdo y yo dudo mucho que eso vaya a cambiarse en un futuro cercano. Osakar-12 nos pregunta: ¿cuál es el perfil del gerente del béisbol organizado? Bueno, yo creo que la figura de gerente deportivo ha venido cambiando bastante en los últimos años, por lo menos en los Estados Unidos y en las organizaciones deportivas profesionales en los Estados Unidos. Hay cada vez más programas de educación formal, de maestrías, de PhD de gerencia deportiva. Muchos equipos también están contratando profesionales de distintas materias: estadística, economía, finanzas, y sin realmente necesidad de que tengan una experiencia en el área deportiva para que ocupen cargos de gerencia deportiva. Cuestión que yo no veo bien, y yo creo que en muchos casos no ha dado resultados buenos, porque esa experiencia en el área deportiva también vale. Pero por el otro lado también vemos como una tendencia en algunos países, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, de colocar a exjugadores recién retirados en cargos de gerente deportivo. Y yo creo que eso tampoco es bueno, porque el jugador tiene una gran experiencia a nivel de lo que es el juego en sí. Y por supuesto que puede aportar muchísimo, pero realmente esa experiencia es una parte de muchas en el área de la gerencia deportiva. Y entonces quizás ese tipo de profesional va a ignorar otras áreas que también son necesarias en cualquier organización deportiva. Entonces realmente el perfil de hoy es un perfil profesional ayudado por todos estos programas de gerencia deportiva que existen en distintas universidades, y yo creo que es la combinación entre esa experiencia académica con la experiencia que después puedes obtener trabajando en una organización deportiva, porque también una cosa es lo que uno puede estudiar en la universidad, así como es una cosa lo que tú puedes apreciar como jugador en el terreno de juego, y lo otro es cómo manejar una organización que tiene unas características muy particulares. Entonces yo creo que el perfil ha cambiado y seguirá cambiando, y ojalá que también modifique un poco eso que está pasando en nuestros países y le dé más oportunidades a gente que tiene experiencia académica en esas áreas, y no solamente que le den la oportunidad, que respeten lo que hacen, porque una cosa es esa, y después, por supuesto, tú colocas a una persona que tiene experiencia en gerencia deportiva y está rodeado, por ejemplo, de exjugadores, y esos exjugadores muchas veces no lo dejan trabajar. Entonces igual puede ser que pase al revés, y pasa al revés a nivel de las organizaciones de Grandes Ligas, cuando tú tienes una gran cantidad de personas con experiencia académica y viene un exjugador a ser asesor y no le prestan mucha atención. Entonces yo creo que todos los dos extremos son malos. Yo creo que una combinación es importante,
y vamos a ver si eso mejora. JJ Indian 19 nos dice: comparar la investigación de Ohtani y la del caso de Clase y Ortiz. Esta es una excelente pregunta, porque cuando surge el caso de Ohtani, y recordamos de que ESPN publica algo donde involucra a Mizuhara, involucra al intérprete y habla de la cantidad de dinero que había apostado, y etcétera, etcétera. Realmente se asumió en principio de que Ohtani de alguna manera tenía que estar involucrado en eso. Sin embargo, inmediatamente el FBI y el IRS, el ente de impuestos de los Estados Unidos, realizó una investigación, o venía desarrollándose una investigación, y MLB en ese momento decidió no hacer nada hasta que la investigación del FBI y la IRS terminara. Y una vez culminada esa investigación, se exonera de toda culpa a Ohtani. Se dice que el intérprete fue el único culpable, que él robó el acceso a las cuentas, los passwords, las claves, se llamaba al banco y se hacía pasar por Ohtani, y están todas las grabaciones, etcétera, etcétera. Que Ohtani realmente había confiado en esta persona y no tenía absolutamente nada que ver. Y entonces, una vez culminada esa investigación del FBI, el MLB incluso decide no investigar. Dice: ya el FBI investigó, decidió que Ohtani no tenía nada culpable, entonces ¿para qué nosotros vamos a seguir o realizar una investigación? Por lo tanto, declaramos a Ohtani libre de toda culpa. Ahora, en ese momento, yo creo que este es el punto interesante. Ohtani nunca se le separó de los Dodgers. Incluso cuando había una investigación del FBI, sino se dejó que continuara en actividades, y hablábamos en ese momento que en el mundo de las apuestas, o en la política de las apuestas, a diferencia, por ejemplo, de la política de violencia doméstica, no había la posibilidad de la colocación de un jugador en licencia administrativa. En violencia doméstica vemos ese caso comúnmente, que separas al jugador del juego, lo pones en licencia administrativa mientras se investiga. Pero que en el área de las apuestas, nosotros, no sé, por lo menos en ese momento, en el momento en que sucede lo de Ohtani, no había nada parecido, o por lo menos no había sido utilizada esa acción. Por lo tanto, no nos sorprendía de que Ohtani no lo hubieran sacado, no lo hubieran puesto en licencia administrativa mientras se resolvía el caso. Pero surge el caso de Ortiz, de Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, y ahora de Manuel Clase, donde esa teoría quizás empieza a quebrarse, ¿no? Porque Luis Ortiz es colocado básicamente en licencia administrativa mientras se investigan los alegatos de los 2 lanzamientos que hizo, que generaron unas apuestas y prendieron las alarmas. Es decir, Luis Ortiz no había todavía sido encontrado culpable de nada. Sin embargo, MLB lo saca del roster y lo investiga. Eso no pasó con Ohtani. Y luego Ortiz, supuestamente, por lo que uno lee, involucra a Manuel Clase, y MLB hace lo mismo con Clase, lo saca del roster, lo coloca en licencia administrativa mientras investiga. Eso no fue lo que pasó con Ohtani. Entonces, ¿por qué con Ohtani usaste la vía de mantenerlo activo, mientras que estos 2 jugadores preferiste sacarlo y colocarlos en licencia administrativa? Una vía que no había sido utilizada hasta este momento en este tipo de casos. Y uno asume, la única explicación que uno tiene es que el caso de Ohtani, todo estaba nuevo, lo que habían eran unas acusaciones generales, aun cuando había una investigación del FBI que ya tenía tiempo,
y consideraron de que no habían los elementos suficientes como para colocarlo en licencia administrativa. Mientras que en el caso de Luis Ortiz y de Manuel Clase tiene que haber suficientes pruebas para que el sindicato haya aceptado que Clase y Luis Ortiz estén en licencia administrativa. O sea, en un caso Otani no habían pruebas, en el otro caso habían suficientes pruebas. Es la única vía, porque si no, porque tratas unos casos que son parecidos en muchas instancias de manera distinta. Bueno, obviamente Otani es la cara del béisbol, eso no es la situación con Luis Ortiz, y Emmanuel Clase es uno de los mejores relevistas en el béisbol, pero determinaron de que uno asume que hay suficientes pruebas como para tomar esa primera medida y que vendrá una sanción a corto plazo. Pero sí hay una diferencia palpable entre cómo se manejaron los dos casos, creo yo. Jorge Balsa Rialtor, el amigo Jorge, posible huelga en MLB. Posible no, seguro que viene una huelga en MLB. Un paro laboral. O sea, no hay, todos los elementos nos indican que Rob Manfred y los dueños de equipo están totalmente enfocados en exprimir al máximo lo que pueden sacar en esta negociación del convenio laboral, porque van a aprovechar que Tony Clark está débil, que el sindicato no está en su mejor momento, que hay quiebres internos, que hay jugadores que no están de acuerdo con lo que está haciendo Tony Clark, que hay agentes importantes que no les parece para nada bien lo que ha hecho Clark en los convenios laborales, que hay roces importantes con Bruce Mayer. Yo creo que todo eso lo sabe todo el mundo y por supuesto lo conoce MLB a fondo. Entonces es muy improbable, porque la solidaridad existe ahorita entre jugadores, pero ya hemos visto que esa solidaridad entre los jugadores en apoyo al sindicato o en apoyo a Tony Clark o en apoyo a Bruce Mayer no es la misma cuando empieza la presión, cuando empiezan a dejar de recibir los cheques. Y eso ha sido un juego desde el primer momento, de la primera negociación de los convenios laborales. Pero si el líder no es fuerte, entonces ese quiebre es más pronunciado. Y allí es donde pueden MLB sacar mucho provecho. Por eso es que tienen la bandera del tope salarial, pero además de esa bandera van a venir varias cosas. Pero no tengan dudas, yo no tengo dudas de que viene un paro laboral. No tengo absolutamente dudas. Y no tengo dudas de que en esta oportunidad el paro laboral va a llevar a una presión más allá de lo normal. Incluso si se pierden juegos, se van a perder juegos, porque la apuesta es que el sindicato no va a poder aguantar esta vez la presión de MLB y tendrá que aceptar muchas cosas que en el pasado nunca ha aceptado. Cobo dice Aaron Boone. Bueno, no sé qué pregunta es esa. Me imagino que no está contento con lo que ha pasado con los Yankees de Nueva York recientemente y con las decisiones de Aaron Boone. No sé, hay otros podcasts que analizan mejores esos temas que yo. Estructura del sindicato, nos pregunta Palomo Torres. Bueno, la estructura del sindicato es muy básica. Está el director ejecutivo, que supuestamente asume el liderazgo, entre otras cosas, de la negociación de los convenios laborales, pero como Tony Clark ha dicho que esa no es su fuerte, contrató a Bruce Mayer, el abogado, que también siempre ha estado un abogado como parte de la estructura del sindicato, pero en este caso con el poder básicamente de negociar los convenios laborales. Además de esa estructura están los reps, los representantes de los equipos, que ejercen un papel importante, y bueno, y distintos empleados a nivel de la oficina que están encargados del área internacional, de resolver problemas con las pensiones, etcétera, ¿no? Pero principalmente yo creo que serían Tony Clark, Bruce Mayer y los representantes de los jugadores en los equipos, ¿no?
Esa es si se quiere, la estructura básica de allí. Vamos a ver otra pregunta. Jenner Vergara, los puntos álgidos del futuro acuerdo o del próximo convenio laboral. Bueno, el punto clave, por supuesto, ya sabemos que es el tope salarial, pero yo no creo que sea el único. Yo creo que el tope salarial va a ser la bandera principal de MLB y evidentemente seguirán atacando todo lo que es el sistema de repartición de ganancias, del impuesto al balance competitivo, del control sobre los jugadores, del control salarial, de límites salariales, de límites en el dinero, en el draft de regla 4, de la posibilidad de un draft internacional. Yo creo que son los mismos temas que hemos visto recientemente ampliados, utilizando la bandera del tope salarial como la principal, como decir, bueno, si no me aceptas el tope salarial me vas a tener que aceptar todas estas modificaciones. Y yo creo que hasta ahora yo no he visto ninguna reacción, más allá de decir, de Tony Clark y Bruce Mayer, de decir que no están de acuerdo con el tope salarial. Yo no he visto ninguna reacción en cuanto a qué tema va a estar planteando el sindicato, o que puede plantearse el sindicato en las próximas negociaciones. No sé si están a la defensiva, si se van a quedar en ese nivel de estar siempre a la defensiva, o si van a plantear algo. Pero básicamente llenan los mismos temas que hemos visto en las últimas 2 convenios laborales, agregándole el tema del tope salarial, que era algo que parecía que había sido desaparecido, ¿no? que ya no se iba a plantear más después de la huelga de 1997-98, pero bueno, regresó, y regresó con mucha fuerza. Antonio J. Quintero, el amigo, un abogado experto en derecho deportivo a nivel mundial y gran amigo, me dice: me gustaría tu opinión de los avances de pago y el tema de Yasser Méndez. En el fútbol les llamamos y se corta el comentario. El tema de Yasser Méndez es un agente que está siendo investigado, un ex agente, y que le pedía dinero a clientes para que invirtieran en su academia en Venezuela, y luego no les pagó esos préstamos, y en algunos casos sirvió de puente para que algunos jugadores recibieran estos adelantos de pago que hacen algunas empresas en Latinoamérica, en Venezuela y en República Dominicana, donde te dan una cantidad de dinero y el jugador se compromete a un porcentaje de futuros ingresos como compensación por eso. Si no llegan a las grandes ligas no tienen que pagar nada, pero si llegan a las grandes ligas, un porcentaje de lo que ellos van a recibir en grandes ligas tiene que ir destinado al pago de ese préstamo, ¿okay? Esos préstamos son legales. Nadie pone en duda. Yo sé que Fernando Tatís hizo una demanda reciente sobre ese caso, o está en ese proceso, pero realmente allí el jugador recibe un dinero y existe una manera de pagarlo. Incluso si no llega a grandes ligas, la empresa absorbe la deuda y se acaba allí la relación. No, hasta ahora no ha habido nada que digan que esos pagos sean ilegales o que eso sea una alternativa que vaya en contra de alguna ley o alguna regla en sí. Lo que sí pareciera que es complicado en el caso de Yasser Méndez es pedir el dinero y no devolver el dinero, ¿no? Ahora, no sé, Antonio, si con eso respondo tu pregunta, pero los adelantos en sí no son ilegales. Los jugadores tienen la opción de agarrarlos o no. Vladimir Guerrero Jr., por ejemplo, no aceptó ninguno de esos adelantos. Hay otros jugadores que sí los han aceptado, y dentro de esos contratos tienen condiciones, pero bueno, no sé si esa es la pregunta. En López, también amigo, próximo CBA y el estado de la MLBPA, bueno, ya lo hablamos. Realmente la MLBPA o el sindicato no enfrenta, y el Alberto Movilán, aspecto más importante de negociar en el próximo CBA, también es sobre el mismo tema, y con esto cerramos. Sí, realmente no
el sindicato no enfrenta este convenio laboral en su mejor momento. Incluso hay una investigación del FBI con Tony Clark y algunas empresas en que está involucrado Tony Clark y la familia de Tony Clark. Eso se refleja con la relación con algunos jugadores, se refleja en la relación de Clark con algunos agentes, y no es el mejor momento. Y esa debilidad está ahí a la vista. Y es por eso decía antes que Manfred sabe que esta es la gran oportunidad. Además, este es el último, y me faltó una pregunta, no sé si la respondí, del amigo Settler, que la tenía por allí, de cuál es cómo, sí, aquí tengo, disculpa, cómo y cuándo se elige el comisionado de MLB y el líder del sindicato y cuánto dura. El Manfred ha sido elegido cada 5 años y su periodo vence en el 2029. Y Manfred ha dicho que ese es su último periodo. O sea, el 2029 se retira. Lo que quiere decir que esta negociación del convenio laboral del año que viene va a ser la última de él. Y seguramente va a ir con todo. No tiene nada que perder en esa negociación. Es decir, si hace un buen o mal trabajo, igualmente va a estar fuera en el 2029. O sea, 3 años luego de eso. Y los convenios laborales normalmente son por 4 o 5 años. Tony Clark también fue elegido últimamente por 5 años y su periodo vence en el 2027, un año después del próximo convenio laboral. Lo más seguro es que, independientemente de lo que pase en el convenio laboral en el 2026 o 2027, Clark, este sea también el último periodo de Tony Clark como director ejecutivo del sindicato. Es decir, esta es la última vez que se enfrentan Tony Clark y Rob Manfred. Y eso también es importante, porque cuando tú tienes un comisionado que quiere tener un futuro, por ejemplo, en las primeras negociaciones de Rob Manfred como comisionado, no necesariamente es estratégicamente como lógico ser muy agresivo en esas primeras negociaciones, porque tú quieres quedarte en el cargo. Entonces, y para quedarse en el cargo tú tienes que de alguna manera mantener cierta relación con el sindicato. Ahora, cuando ya no tienes futuro, cuando ya tú sabes que esta es tu última negociación, yo creo que puedes irte por la parte más agresiva. Y yo creo que algunos equipos van a empujar a Manfred para que lo haga. Y en el caso de Tony Clark, también el hecho de que tu periodo termine un año después del vencimiento de este convenio laboral, yo no sé si lo vaya a ayudar o no. Pero yo creo que están contra la pared hasta ahorita. Eso no quiere decir que el sindicato no agarre fuerza de aquí a la negociación, que no hagan un trabajo más intenso en la relación con los jugadores, en la información que le están suministrando a los jugadores, que hay algunos jugadores, como vimos a Bryce Harper, que empiezan a tomar el liderazgo interno, algo que no se ha visto. No hemos visto ningún jugador latino tomando ningún tipo de liderazgo en los temas que pudieran afectar a los jugadores latinos en sí. Hay pocos representantes latinoamericanos en los equipos del sindicato. Lo que hemos visto es exjugadores que de alguna manera usan los medios de comunicación para hablar de ciertos temas, pero poco liderazgo de jugadores activos. Y yo creo que todo eso tiene que cambiar, o simplemente vamos a ver un quiebre en lo que es el sindicato, un quiebre más profundo de lo que hemos visto hasta ahora. Y eso lo tenemos a un año de aquí. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Así que con esto terminamos esta sesión. Si quieren mandar más preguntas, por supuesto, podcast_endorfinas en la cuenta de Instagram. Y por favor sigan la cuenta, porque esa es la manera realmente que tengo ahorita de comunicarme con todos ustedes y así poder hacer este trabajo no solamente de una vía, ¿no? de yo hablando en el podcast, sino también dándole a ustedes la posibilidad de comunicarse conmigo. Y hasta la próxima. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.